Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de un tema muy lindo. Vamos a hablar sobre el canto como sanación. De canto, un artista que ya está con nosotros y con nosotras. Hola, querida Vivi. Hola, Hola, Vivi. hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien, con muchas ganas de compartir. Qué bueno, amiga. Gracias por aceptar la invitación. Un placer y muy sincrónico porque estaba por autoinvitarme. Obvio, Justo pero por favor. Y de paso, a todas las personas que tengan ganas de también darse a conocer, ahora estamos enfocando mucho lo que es la sanación, que, no sé, capaz que hay alguna persona que sienta que tiene para ofrecer algo, que quiera transmitir lo aportar. que aportar, su método de sanación quizá, o si ha pasado también por alguna situación en la cual necesitó sanación física, psicológica, Me mental, encantaría. emocional, y quiera igual contarlo, también se puede contactar conmigo y vamos a hacer una entrevista así como la que vamos a hacer con mi amiga, que va a ser entrevista, pero también va a ser una charla muy entre nos, porque Ailén Rapoport les estaba contando a la gente antes que te conectes, Aile, que bueno, que eras profesora de canto, que íbamos a hablar sobre el canto como sanación. Y nada, Ailén es una amiga, querida amiga, de muchos años. Va, no sé si de tantos años, pero sí una amiga muy querida y amada, que estamos en contacto casi todos los días, hablando de los tránsitos planetarios, hablando de nuestras situaciones de la vida, cómo vamos trabajando a nivel espiritual. Nos compartimos cosas desde audiolibros hasta, no sé, música. Estamos todo el tiempo ahí conectadas y, y bueno, y quería poder hablar de esto con ella, del canto como sanación, porque ella se dedica a esto, a tener clases de canto, a hacer talleres de canto. Hace poco estuviste, bueno, ya lo vamos a hablar, ¿no? Pero adelanto, estuviste hace poco dando un seminario de canto, un taller de canto con Carolina Lupgup, que ella es terapeuta equina, que también tuve el agrado de hacer una entrevista con ella y bueno, me imagino ustedes dos altas potencias de la sanación, eh, y en ese momento usando, ¿no? Lo que es la voz con el caballo, ¿no? Con su energía ahí de ese animal tan potente, ¿no? Tanta presencia. Bueno, ya quiero que nos cuentes todo eso, amiga. Hago tu presentación y te dejo a vos al habla, ¿te parece? Ay, dale, vale. Ay, perdón, pero me entusiasmo. Ah. Bueno, yo voy a mirar un poquito acá para el costado porque tengo unas preguntas ahí claves, que me gustaría poder igual decírtelas más allá de que vamos a hablar un montón de cosas, me imagino. Pero bueno, vamos con tu presentación, querida amiga. Como ya les venía contando, hoy vamos a hablar del canto como sanación y para ello la tenemos a ella, a Ailén Rapoport, profesora de canto, líder de corazón y mente en conexión, cantora, compositora y maestra de la voz auténtica, catalizadora de almas a través de su voz cantada y hablada, guía en la sanación a través de la voz, transforma patrones ancestrales y sintoniza el ser con la soberanía y la manifestación de su destino. Querida amiga, con ustedes Aileen Rapoport. Me faltan efectos especiales, amiga, como aplausos. Me gustaría comenzar con un pequeño mantra para anclar la energía de este encuentro. ¿Puede ser? Claro que sí. Les quiero compartir un pequeño mantra que hice justamente para traernos
a la energía que me gustaría que conectemos, que es del amor y la conexión. Y creo que justamente por todo lo que vamos a hablar, me parece una buena idea hacerlo cantado, en este caso. Dale, amiga. Sí, pero por supuesto. Amor, aquí estoy, abro mi corazón. Agua, agua, agua canta el alma, agua, agua, agua calma el alma. Amor, aquí estoy. Abro meu coração. Água, água, água calma a alma. Água, água, água calma a alma. Amor, aquí estoy. Abro mi corazón. Qué hermosa, amiga. Mm, Hermosa, ahí sintonizando con el amor y bien. con el agua y con las emociones. Bueno, te pudimos escuchar en un momento que la letra se transformó en portugués y es porque Ah, Ailén, Ailu está en Brasil, está en Florianópolis. ¿Ya sé cuánto tiempo, amiga, estás viviendo ya? casi 6 años ya. Casi 6 años. ¿Y cómo es esto de, sentiste algún, bueno, cambios muchos, ¿no? Pero digo, como algo muy marcado entre cantar en español a cantar en portugués? Digo, capaz que la fonética cambia y te cambia algo en el instrumento, ¿no? Que es tu voz. Inmediatamente llegué con una neuroplasticidad enorme, estar inmersa en un país en el que se habla otro idioma, si bien es parecido, es otro idioma. Ya de movida me invitó a abrir mi cabeza. Y sobre todo a mí, que para mí la voz, mi voz, es algo que me identifica mucho porque es algo en el que vengo haciendo foco hace muchos años, muchos, muchos, desde antes de 17 años y tengo 38. Ujú. Entonces fue amasar mi ego también, porque de repente era escucharme intentar hablar mi idioma y sentir mi voz distinta, escucharme distinta. Y realmente fue algo que me invitó mucho a transformar mi ego, mi autopercepción, sin dudas a abrir mi cabeza, a abrir mi corazón, porque me di cuenta que también el idioma, sobre todo al comienzo, que es tan nuevo, no fluía igual con una persona con la que sintonizaba del corazón que con quien no fluía tanto. Me Ujú. daba cuenta que era una cuestión de lenguaje, lenguaje mismo, y un lenguaje de sintonía. Totalmente. Eh, bueno, hace ya casi 6 años, ¿no? Que
viajé a Florianópolis y allá nos encontramos con Ailo y laburamos en un hostel juntas. Y el tema del idioma es verdad, ¿no? Porque uno dice, es medio parecido, como que la voy a pilotear. Pero llegás ahí y si te hablan rápido no entendés nada. Y es verdad que es esa comunicación de corazón a corazón. Es como, bueno, yo te quiero entender, vos me querés hablar, así que vamos, ¿no? Por la misma senda. La voluntad de querer Sí, comunicar, totalmente. Y esto, amiga, encontrar. sí, encontrarse con el otro. Esto, amiga, quiero rescatar algo porque me diste pie a preguntarte una de mis preguntas que tengo ahí anotadas. Es, eh, vos dirás que no sabe de mí, ¿no? Pero bueno, quiero destacar esto ahí con un resaltador. Vamos a volver un poquito atrás en tu, digamos, historia, ¿no? Que es, comenzaste con lírica, con ópera, ¿no? Yo vi uno de los videos de Ailén, que los invito, amiga, no sé si estoy haciendo bien, pero la verdad es que te eriza la piel, digamos, cuando escuchás esa obra que interpretaste cantando ópera, que fue como, ¡wow! ¿No? Más allá de por ahí no entender, porque creo que es en italiano, ¿no? Que Sí, cantás. yo creo que la que debes estar hablando es en italiano, sí. Sí, La es en mayoría italiano. Es como la vibración, la frecuencia, ¿no? Lo que podés transmitir cantando, que es, cómo te llega. Eh, pero vamos a tocar de eso porque a vos, sí, digamos, te afecta de alguna manera lo que se canta, ¿no? Como la historia que se dice. eh, y destaco una de las palabras que usaste como que es el ego, ¿no? Y mi pregunta era, ¿no? Dando contexto, porque vos me contaste algo sobre el tema de la ópera, que si querés, bueno, ahora lo podés compartir, pero pensando en esto, digamos, se me ocurre, y la escribí esta pregunta, que es, en un mundo donde muchas voces compiten por ser escuchadas, ¿no? ¿Qué significa para vos cantar desde el corazón y no desde el ego? para mí fue un antes y un después. A ver, recapitulando un poquito. Yo venía estudiando canto cuando iba al secundario. Primero desde muy chica yo quería estudiar canto, somos las dos. Yo no di con ningún profe que tomara niños para dar Ujú. clase de canto porque decían que recién después del cambio de la voz. Que eso también lo podemos hablar después porque yo tengo mi Sí. visión con respecto a eso. Recién a los 15 entré a un coro, que fue una experiencia muy linda y que después también lo puedo desarrollar, porque es algo que a muchos de los que quizás escuchan esta charla es una actividad muy poderosa y bonita. Ujú. Eh, Llegó quinto año y en mi casa, en esa época, era tipo, tienes que estudiar. O sea, terminas el secundario, vas a estudiar algo. En Bariloche no había carreras casi. Y yo ya sabía que el canto era una de las grandes opciones, estaba entre canto y psicología, pero una gran maestra que es mi tía mayor, me dice, Ailén, vos ya sabés que te encanta, andá por lo que te encanta. Y en esa época estudiar arte, por lo Claro. menos era medio hippie todavía, como Y te muy, cagabas de hambre, como que es la que te tiraban siempre, ¿no? sí. La cuestión es que mi familia me apoyó y me fui a estudiar a Roca, porque en Bariloche no había. Entonces con 17 añitos me fui a una ciudad que no conocía, la conocí el día que me mudé para ir Sí. a estudiar, eh, y me encontré con que era música clásica. Yo en mi casa se escuchaba muchísima música, mi papá es un melómano quiere decir esas personas que escuchan mucha música y muy variada, pero justo clásica en mi casa no. Claro. Pero bueno, me encontré con ese mundo y lo que pasó fue que me encontré con la potencia de la voz. La técnica lírica lo tiene. Bueno, surgió en una época en la que se empezaba
Antes era más en las casas o en el Palacio del Rey que se hacía música, pero después ya empezó a expandirse más la música y empezaron los teatritos. Y para eso había que expandir la voz y que le llegue el sonido. Imagínense que no existía el micrófono en esa época, el parlante. Entonces Claro. se desarrolla esta técnica que es muy potente, es muy fuerte, porque encontrás un potencial de caudal de voz que es muy impactante. Es muy impactante porque no podés creer que esa voz con esa potencia salga de adentro tuyo. Es muy fuerte, es muy develador y patente con el ego, porque eh, ahí juega mucho el ego, justamente, es como vas descubriendo un virtuosismo y unas capacidades que el ego se empieza a endulzar, porque es como un bailarín, ¡ay, puedo abrir las piernas así! ¡Oh! Y hay algo ahí de endulzarse con el propio sonido, hay una cosa ahí bastante loca. Sí, em, lo entiendo en esa de la autocrítica, por así decirlo, en el sentido de buscar el equilibrio, ¿no? Como, bueno, me encanta, estoy obteniendo recursos, herramientas, mi voz está sonando guau, ¿no? Como, eh, pero también el hecho de, bueno, tengo que seguir aprendiendo, por ahí este no es mi camino, y también esto de la competencia, ¿no? Vos me lo expresabas en un momento, pero yo me imagino, vos decime si es así o no, de que es, como es unipersonal, quizás la ópera, ¿no? En las obras que uno puede ver popularmente, es como a ver quién va a ser el que se destaca más para poder representar esa obra. ¿Es así o no tanto? En realidad es como una obra de teatro, que hay distintos roles, principales y secundarios, pero bueno, el espacio del mundo lírico en el mundo hay lugares. Para unos pocos, digamos. Claro, La verdad que no. Y es como para que entiendan el nivel de virtuosismo que te exige, es como estar en la maratón de las Olimpiadas. O sea, no podés ni comerte nada, te exige una perfección que yo en un momento me encontré con que no lo estaba disfrutando. claro, ahí va. Ah, también quiero traer algo porque para que puedan entender el hilo conductor, por qué se Dale. va después para lo de la terapia también, ¿no? Yo era una persona que yo fui a estudiar canto, pero yo no era una persona eh, que se mandaba, que cantaba. Histriónica. No, era muy tímida, muy tímida. Mi familia no me escuchaba cantar. No cantaba ni con mi familia ni con mis amigos. ¿Entendés? O sea, Claro, este y de nivel repente de escucharte así, timidez, amiga, ¿no? un nivel de timidez y de inseguridad enorme, pero muy enorme. Sin embargo, algo adentro de mí seguía pulsando por esa búsqueda y algo de mí sabía que ahí había algo que develar. Entonces seguí insistiendo porque todavía, si bien encontraba el disfrute de ir sacando mi voz para afuera, eh, el compartirlo eh, no era un disfrute, porque primero que me Claro. exigía estar como en las Olimpiadas, tipo con un grado de perfección impecable, y además la exposición me era muy fuerte y lo que movía con mi voz a la gente que escuchaba era muy fuerte. Yo en esa edad no lo sabía llevar, la verdad, no lo Claro. sabía llevar, era muy fuerte. Tengo el pelo mojado, amiga, por eso estoy como... Ventilando. Sí. Y otra cosa es como, ya para pasar a otro tema y no, digamos, desde dentro de todo esto, ¿no? Pero otra cosa que me compartías vos era el tema de lo que se canta, como estos dramas, ¿no? Como este sufrimiento o estas cosas que vos no querías cantar eso, querías poder cantar otra cosa y transmitir
de otra manera al público y no desde el drama, ¿no? O desde el dolor o todas estas tragedias que se cantan en la ópera. Sí, pero hubo un quiebre para que yo me dé cuenta de eso y reflexione sobre eso. Yo llegué a un punto en la universidad que estaba en la que sentí que tenía un techo y que necesitaba ir a la gran ciudad que era Buenos Aires, que es donde estaba la movida realmente. Bueno, seguía estudiando, un director de orquesta me becó, parecía que yo tenía una capacidad realmente de triunfar en ese ambiente. Eh, pero hubo un quiebre, realmente, hubo un quiebre que fue un antes y un después, que fue este director de orquesta que me había becado y que me iba a llevar a triunfar a los teatros de Europa, fue el mismo que me dijo, vos, por más talento que tengas, si querés triunfar, te vas a tener que comer directores. Y yo dije, momento, acá los valores, ¿qué son estos valores? Y ¿Qué ahí, onda? a partir de eso fue como, no, acá hay una disonancia. Acá está disonando Ya, mis amiga, ¿no querés valores. nombrar? ¿No querés nombrar así a ese director? Porque, Sí, ahí me encontré, tipo, me llevó al límite de, ¿estos son mis valores? No. Entonces ahí, bueno, pasé un periodo de más de un año de no cantar, tuve una gran crisis y ahí apareció la medicina de la floresta, apareció la querida ayahuasca. y, y me trajo una claridad inmensa. Ahí me empecé a dar cuenta del poder del sonido, el poder del sonido, el poder de la palabra. Ahí me llegó el documental de un japonés, que ahora no me acuerdo el nombre, que hizo todo un estudio de cómo el agua, la partícula del agua, se comporta distinto de Emoto, acuerdo. ¿Cómo? Emoto, Ese, ese. Un científico que hizo sí, ese tremendo. tratamiento del agua, de cómo ver cómo una partícula, el mismo agua, acá, con una sonoridad, con una música, con unas palabras, o sea, unas frecuencias, y esta misma agua en otro frasco, con otras frecuencias, otras palabras, y cómo la armonía de la estructura molecular del agua era totalmente otra, siendo que era la misma en un momento. Tal cual. Y ahí me empezó, viste, cuando uno ya empieza a conectar con algo, te empieza a llegar cada vez más información. Y me di cuenta que yo no podía con esa fuerza, porque encima mi voz es muy potente, con esa fuerza estar. La ópera básicamente es una telenovela de hoy en día, pero del siglo XVII, Claro. XVI, o sea, seguir replicando desamores, eh, ¿cómo se llama alguien cuando, ojo por ojo, cómo se llama cuando alguien se ve, venganza? Claro, la venganza, Que está bien, todo eso existe, pero fue yo, quiero seguir replicando esto en este mundo. tal Entonces cual. ahí hubo un También muchas quiebre, cosas, no, aparte con tu nivel de conciencia, amiga, digo, porque no todas las personas están despiertas y conscientes en su profesión, en lo que hacen. Muchas veces como que todo en automático, ¿no? Unas, esta la historia que querés contar, otra, bueno, ni hablar de este director que si querés nombrarlo, amiga, tipo denuncia, celo, porque me parece que creo que no debe existir. no, porque no solamente te lo debió decir a vos, seguramente a muchas mujeres más, digo, Sí, como, él tenía otra chica también que tenía una voz impresionante, que era su pareja, y era una piba que tenía, este señor tenía 70 y pico y esta mujer no tenía más de 32. claro, No, claro, menos, no llegaba a los 30, no llegaba a los 30 la piba. hay Y tu después alma vi tan también sensible, cosas. tu alma tan sensible dijo, huyo de aquí, corro. No, no, nada que ver, nada que ver. Y otra vez traerme al, todo bien con la técnica, pero lo que se suponía que tenía que ser un medio para yo poder expresarme estaba haciendo el destino, me estaba perdiendo en la técnica. Y ahí fue Claro, como también, yo me estoy enloqueciendo con la técnica que sea perfecta y el mensaje y el disfrute, ¿dónde?
Entonces ahí a mí se me empezó y mi ego plastilina, porque Claro. yo tenía las condiciones para tener una carrera en el mundo con el lírico, pero no, no es mi camino. Amiga, y hablaste sobre la ayahuasca como medicina, que fue la que te abrió de alguna manera los ojos y el corazón para tomar otro rumbo. ¿Cuál fue el otro rumbo? Y si querés mostrar como alguna imagen que te haya mostrado, eh, algo me contaste vos que habías visto como una anciana, ¿no? Que era como una anciana que al mismo tiempo eras vos y que, ¿no? Aparecía en ese momento. Y esto me lleva, ¿por qué lo nombro? Más allá de que uno siempre quiere conocer, ¿viste? Cuando tomás alguna medicina ancestral, sagrada, como que querés conocer la experiencia de la otra persona, ¿no? Pero lo tomo esto porque en tu presentación hablamos sobre que guiabas a la sanación, a la transformación de de los patrones ancestrales, ¿no? Por eso traje a esta anciana que te visitaba, ¿no? En esta medicina. Y ahí va mi otra pregunta que anoté. Eh, en esto de a través del canto, ¿no? Y de los patrones ancestrales, ¿qué tipo de memoria sentís que, que más se despiertan o que más sanan cuando una persona se atreve a sanar con su voz auténtica? Mira, en realidad yo quiero aclarar que la medicina, la ayahuasca fue un gran disparador, pero lo que siento que me guía es mi voz. Yo creo que justamente la voz no es solo un medio, no es solo lo que se expresa y lo que es audible para afuera, sino la voz que uno le puede llamar yo superior, Dios, universo. Yo creo que yo le llamo el camino de la voz, todo este recorrido que vengo haciendo y que comparto desde el lado de profesores, desde el lado de cantante y de ser humano. Yo creo que tiene que ver con conectarse con esa voz del alma, que es la que nos va guiando, fue la que me guió a ir a estudiar, más allá de las inseguridades tremendas que yo tenía. Yo no conseguía, no me podía escuchar mi propia voz, me era insoportable, no me gustaba escuchar mi voz, ese nivel. Pero mi voz más legítima, más auténtica, me seguía guiando por ese camino, dale, nena, dale. Y después fue la que me dijo, no, ya por acá no va, la que me hizo recordar cuáles eran mis valores, cuáles son las guías, ¿no? Y, y fue la que después también me llevó a la ayahuasca. Y Paréntesis, en amiga, que me parece copado poder decirlo. Uno de las personas que nos están escuchando, un saludo grande ahí a Johnny, dice, recordemos que no todo el mundo puede recibir esta planta sagrada. Claro, por supuesto. Digo, es como, no hace falta, de hecho, no, como de todo está dentro de nosotros, ¿no? En la meditación es el mejor recurso, que no tomas nada, ¿no? Que vas dentro tuyo y podés percibir, podés ser el observador, te lleva a la sanación, y por supuesto, pero más eh, es como lo que decía Aileen, ¿no? Nuestra alma nos va guiando a los lugares, a las personas, a las herramientas que vamos necesitando para nuestra propia evolución. Creo que ahí está también el discernimiento cuando uno necesita algo externo o no. Eh, Obviamente que si vamos mucho más profundo, no necesitamos nada, no. realmente. Eh, Bueno, según yo lo necesité en su momento. Pero por eso quise recalcar que en realidad yo pasé por esa medicina porque mi alma me llevó a pasar por ese lugar y esa misma voz de de mi guía, de mi yo superior, de mi propia alma, del universo, Dios, como cada uno lo sienta, fue que después me dijo, basta de esta medicina, ahora
en práctica y en valor todo lo que te fue llegando y me sigue llegando y me va a seguir llegando. Porque, Y dato, amiga, que lo comparto porque yo sé que a vos también te pasó. ¿Te congelaste? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, querida amiga? Amiga, amiga. la imagen. ¿Estás ahí? Ahí Ay, te habías congelado, amiga. está. Eh, dato Y ya, que sé que también a vos te pasó, es que algo curioso que tiene esta medicina ancestral, esta planta sagrada ancestral, es que te llama. En un momento algo pasa de que escuchás por todos lados ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca. Hablas con alguien y te dice ayahuasca. Vas a algún lugar, ayahuasca. Es como que te está llamando, ¿no? Es como que cuando tenés las posibilidades, digamos, de tomar esta medicina, algo sucede que todo se sincroniza y que prácticamente viene a vos. Es como ni siquiera lo tenés que buscar porque llega de esa manera, digamos, como que te llama. Es muy curioso, ¿no? sí, 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 totalmente. Bueno, la cuestión es que ahí, cuando mi ego se quebró, ¿no? Y se dio cuenta que cuáles eran mis valores en lo que estaba haciendo, ahí me llegó la parte de querer compartir con un otro, el despertar de su propia voz, el resonar su garganta. La garganta, una vez escuché, no me acuerdo de dónde, pero escuché que es como el tercer oído, así como Ah, tenemos el tercer ojo, el tercer oído. Y yo siento que mover esta zona eh, es muy importante para justamente conectarse con esa voz interna, en el mundo interno y también como la importancia de poder comunicarse con un otro y poder generar una coherencia, ¿no? Entre lo que pienso, lo que siento y lo que digo, sí, que me parece que es fundamental y que yo siento que ahí me di cuenta cómo ahí me empezaron a llegar personas que en una charla random, incluso en un bar, che, ¿vos qué haces? Yo estudio canto. Ah, vos debes tener un talento, una voz, y tipo, ni me escuchaste. O sea, solo porque yo estudiaba canto, creían que yo tenía un talento. daban por... Y eso me Sí, empezó a llegar un montón de distintas personas en distintas situaciones y todos con el factor común de yo no puedo, yo no, cantar no, yo no, mi voz no. Y ahí fue como, uff, acá hay un servicio que hacer, porque era como, no, sí, gente, no, gente, podés tener talento, no, pero más allá del talento, o más allá de si te vas a dedicar a cantar en tu vida, la expresión de cantar, la expresión de poder comunicarse, todos lo tenemos. Por lo menos quien puede hablar puede cantar y podría llegar a disfrutar de eso. Si lo comparte, no lo comparte, si lo hace en la ducha para él sí mismo y gozar de su propio disfrute esto es un puente, la garganta es un puente entre el interior y el exterior también. tal cual. Y entonces ahí me di cuenta que había por tirar un número, aprox, un 95% de las personas que creían que no podían cantar. Y fue muy fuerte, porque me llegaba esa información y yo tipo, no, esto Sí, es amiga, verdad. la vergüenza, bueno, yo que estudié teatro, eh, igual, ¿no? Es como este estereotipo de, re histriónica, cero vergüenza, y la verdad es que sí, cero vergüenza. Cero vergüenza, pero en el momento de cantar, o sea, no es que no tenga vergüenza, hay cosas que sí me dan vergüenza, pero digamos, eran como contadas, digamos, las que no me animara a hacer algo. Pero cuando me decían, bueno, ahora tenés en esta improvisación, tenés que cantar. Me daba una vergüenza, era como que lo hacía, pero lo hacía como cero disfrute porque era como un miedito. Y
Y hablando de esto, de lo que decís, y también pensando como en estas horas que tuvimos, ¿no? Antes de la entrevista, como el canto y la sanación, el canto es lo que vos decís, ¿no? Es como esto del interior sale al exterior, pero los resonadores, todo este instrumento está, somos nosotros, o sea, eh, Impresionante. somos el instrumento, digamos, ¿no? Y me venía como la imagen de tener una guitarra o un instrumento, ¿no? El que te guste, yo digo como la guitarra como algo más popular. Tener una guitarra guardada llena de polvo, desafinada, ¿no? Como ahí. Y eso es nuestra voz también, ¿no? ¿Cuánto la usamos, cuánto no la usamos? Más allá de cantar afinado, ¿no? Digo, como aprovechamos esta herramienta de sanación que tenemos en cuestiones de la vibración, lo vibratorio, lo frecuencial, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que nuestra caja torácica resuene más, ¿no? Vibre de otra manera, todo nuestro cuerpo, cómo llevamos esa vibración? ¿Somos conscientes, no? La mayoría no, como vos lo decías, ¿no? Es como, ay, no, usar mi voz de esta manera, ¿no? ¿Cómo nos alegra también? ¿Cómo influye en nuestro estado de ánimo cuando estamos cantando, ¿no? Aunque sea tarareando, es como que estamos en un bienestar. Es, es, es hermoso poder usar nuestra voz como un medio de sanación y de bienestar, ¿no, amiga? Sí, yo vi que algo pasó en algún momento en la humanidad, que hubo una castración de la voz. Y la voz es la expresión del alma. Entonces, algo pasó en la humanidad. Y no es poca cosa, porque no solo por el disfrute de poder, por ejemplo, cantar, no sé, hay una reunión de amigos, un fogón, y querer compartir la celebración, no solo eso, sino tiene que ver con el expresar, el poder decir un no, el poder decir un sí. Entonces es algo que sucede en la humanidad muy fuerte. Más allá de lo musical y artístico, yo lo siento como un servicio muy importante en el que ahondar. ¿No te da la sensación de que quizás es este avance, y digo comillas, ¿no? Como, eh, viste que cuando dicen, no estamos avanzando en la sociedad, ¿no? Estamos avanzando, y creen que el avance es construir un par de edificios, ¿no? Que es que realmente, según los factores y el contexto, ¿no? Pero yo lo veo, por ejemplo, acá en la ciudad, en Bariloche, bueno, amiga, vos sos de acá también, cuando dice, estamos avanzando, estamos, ¿no? Construyendo, pero estás bajando un montón de árboles, estás comiendo un montón de naturaleza, ¿no? Por el avance, digo. Como que esta falta de conciencia, y hablo de esto, ahí está Hermes, mirá. Ahí hablo de esto de la falta de conciencia en el sentido de, ayer estaba mirando una de mis películas favoritas, Avatar, y es como la tribu, ¿no? Toda la tribu que cuando estaba en la calamidad, ¿no? De que estaban bombardeando todo su árbol sagrado y todo el bosque que era su hogar, se pusieron a cantar para calmar, ¿no? Para pedir oración, ¿no? Para estar todos unidos y todos estaban Entrar en cantando. armonía, entrar en armonía, o sea, para mí, a mí me agarra una pasión hablando de esto, porque yo siento que más, otra vez, ¿no? Más allá del hecho artístico, creativo de cantar, que es hermoso, y después lo podemos seguir desarrollando, es el sintonizarme a mí misma, afinarme a mí misma. Y imagínate, yo me afino, vos te afinás, el otro se afina, el otro se afina, estamos en armonía. Claro, Entonces, ¿qué pasó? En algún momento hay un pedagogo musical de los años 60, creo que se llama Murray Schaffer, que él hablaba que en la época que empezó la era industrial, ahí empezaron a aparecer sonidos mecánicos y ahí empezaron a interrumpir.
los sonidos y cómo la escucha, la autoescucha, la escucha del pajarito, la escucha del otro, se empezó a interrumpir con sonidos mecánicos. Y bueno, y él a través de sus materiales pedagógicos llamaba la escucha. Esto también quería traer, ¿no? Como en mi realidad, si bien me encanta cantar, tengo que hacer el balance del silencio Sí, también. totalmente. Sí. ¿Por qué? Porque justamente lo que quiero emanar, sea cantando o hablando, que sea en coherencia con mis valores más puros, no emanar por emanar. Entonces yo me llamo mucho al silencio también, Y porque sé también, el poder de eso. amiga, cuando haces silencio, que es difícil porque es esta interrupción constante, ¿no? ¿Qué es más? A veces uno piensa estoy en silencio, pero está el celular y están otras cosas, ¿no? Que antenas y cosas que interfieren, digamos, a esta conexión natural con el silencio, porque nos interfieren, por más que nosotros no lo escuchemos, pero son interferencias frecuenciales y vibracionales que todo el tiempo están, ¿no? Que también es como la suciedad al sonido verdadero, por así decirlo, ¿no? Como a lo natural. Que cuando entras en el silencio, ¿no? Este trabajo espiritual que venimos haciendo y como que lográs entrar en el silencio, después cuando hablas o cantás, es más penetrante, porque estuviste en el silencio, en ese vacío, ¿viste? En en ese espacio de descanso, por así decirlo. Entonces, cuando estás completamente inmerso en eso, luego cuando hablas y sos consciente de lo que hablas y de lo que cantás, va a salir diferente, vas a transmitir desde el corazón plenamente, porque tuviste ese espacio de limpieza, ¿no? Con el silencio. Sí, yo siento que somos todo nuestro instrumento, nuestro avatar, y la voz es como la radio de antes, es en qué sintonía, en qué sintonía voy a entrar. Yo también a partir de ese despertar que tuve, que obviamente sigue el despertar y va a seguir siendo porque es así, Sí, a mí el sueño la dentro del sueño conciencia dentro de del qué sueño. escucho también. ¿Cómo? O sea, yo por ejemplo, ¿qué escucho? ¿Qué música escucho? ¿Qué me pongo en mi casa? Yo hay cosas que ya no las escucho más. Lo que me llevaba a una nostalgia o a una emocionalidad que no es, sinceramente, no es la que yo quiero evitar, la dejo de reproducir, no lo escucho. Incluso el poder que tiene cuando siento que quizás por alguna cuestión que me pasó, algún desafío que me bajó un poco la frecuencia, tenemos la herramienta hermosa de traer una música que sabes que te levanta el ánimo. Quizás no es la misma para todo el mundo, pero ahí hay una herramienta, hay una llave. Entonces, ¿cómo usamos eso también? Yo, por ejemplo, Totalmente. noticias no lo escucho más. Me reimporta todo lo que nos pasa a todos. A mí el bien común me parece, es lo que más me importa. Pero, ¿qué fuente? ¿De qué fuente me alimento? Porque también va a ser lo que yo vibre, lo que yo expanda, sea en una mirada, en una palabra, en mi presencia. O sea, la conciencia de somos electromagnéticos y no es algo solamente místico. Nuestros átomos son electromagnéticos. Entonces, ¿en qué los sintonizamos? Tal No es cual. algo, yo antes lo veía muy hippie, muy místico, es místico también, la vida es mística también, pero también es algo, el átomo, o sea, estamos constituidos de átomos y son Sí. electromagnéticos. El ¿En qué los sol, sintonizamos? el sol, el agua, todo tiene como el electromagnetismo, ¿no? Y nos alimentamos del sol y nos tenemos que alimentar, ¿no? Del sol para, para ser vitales, de la tierra, ¿no? Todo está compuesto por eso, somos como una pila, ¿no? Como el lado positivo, el lado negativo, electromagnético. Si tienen más que ver con la ciencia que con, que con lo místico,
como vos decías, Tal amiga, cual, aunque suena poético tal también, cual. ¿no? Sí, tal cual. Y algo más también, amiga, es como eh, mientras somos más conscientes, digo conscientes y no espirituales para no entrar en la mística, pero bueno, también todo es espíritu, ¿no? Sigamos como en esa. Eh, y esto de sacar como el romanticismo a la espiritualidad, porque es un laburo donde van a venir, mientras más conscientes sos, más fuerza y voluntad es donde tenés que poner tu trabajo, ¿no? Y digo, por ejemplo, en esto me despertaste esto viste lo que hablabas de la época industrial donde empezaron los sonidos mecánicos, que hablaba este hombre que no recuerdo ahí, pero bueno, es la idea, ahí Sí, va. siendo la persona, es la Sí, es información. como cómo nos empiezan a contaminar de diferentes lados, ángulos, ¿no? Y una también es esto de la música, ¿no? Como decías vos, ¿qué estoy escuchando? Porque por ahí decís, bueno, me voy a alegrar, y pones la radio y por ahí está bien, aparece, qué sé yo, un reggaetón, te puede gustar o no te puede gustar, pero lo que te transmite eh, es un código, o sea, cada canción es un código, cada letra es un código, y muchas La veces usan, sintonía. sí, estas músicas para introducir algo, ¿no? A tu mente, a tu subconsciente, que a todos nos ha pasado, ¿no? De estar repitiendo una canción que capaz que ni te gusta, pero se te pegó porque es tan chiclosa, ¿no? Es un chicle que se te va pegando ahí, estás cantando y estás diciendo algo que capaz que no tenés ni idea la repercusión que va a tener en tu vida, ¿no? Sí. Y de esto de los sonidos mecánicos y de la interferencia y la suciedad a nuestro campo electromagnético es de algo tan sutil y sencillo como el canto de un ave, por ejemplo, ¿no? Que el canto de un ave es ahí a 432 Hz. Y este canto tan sanador que ellos hacen nos causa tanta paz y tanta armonía, porque es un código que nos está dando esos pajaritos que están cantando, de que está todo bien, de que no hay peligro, no hay depredadores. Entonces, por eso el canto del ave, ¿no? Por eso el pajarito está cantando como no hay depredadores, entonces me pongo a cantar, y ahí es donde sentís esta seguridad y esta armonía de que decís, ay, qué lindo un canto, ¿no? Pero en realidad te está dando esa paz de que está todo bien, no hay nadie que te El coma. único momento que a alguien le puede incomodar un pajarito es cuando está durmiendo y justo uno a las 3 de la mañana quiere sonar. Si no, ¿a quién le incomoda el sonido del canto de un pajarito? Claro, a menos que sea un tiro. Sí, tanto, Amiga, y hablando de esto, ¿no? De lo grupal, y ya vamos casi terminando para que alcance todo esto. Hablando de lo grupal, ¿no? Como esto que decías, este canto, ¿no? Que fuimos perdiendo como sociedad, que yo creo que viene como desde las raíces, ¿no? El canto ancestral, ahí como dimos el ejemplo de la tribu de Avatar, ¿no? Que cuando necesitaban unidad y armonía, ¿viste? Se ponían a cantar. Bueno, hablando de lo grupal, ahora pasamos a lo individual, que es tomando un poco, ¿no? De lo que hablábamos desde el principio. Eh, la voz suele reflejar el estado del alma, ¿no? ¿Qué revela una voz cuando alguien empieza a liberarse y a reconocerse como soberano? a ver, me reformulé la pregunta, por favor. ¿Qué revela una voz? Hablando de esto de que la voz suele reflejar el estado del alma, ¿no? Mm. ¿Qué revela una voz cuando alguien empieza a liberarse y a reconocerse como soberano? O sea, vos podés notar qué es lo que revela una voz cuando empieza a liberarse y empieza a reconocerse como, viste, como soberano, como, che, acá está mi instrumento, acá estoy yo, vibro, y ya ahí te empezás a reconocer, ¿no? Como soberano. ¿Vos cómo lo podés percibir en el momento que das la clase y quizás una persona, viste, está tomando los ejercicios que vos estás dando
qué es lo que empieza a revelar esa voz, ¿no? Cuando se empieza a liberar. Y eso es muy particular, pero generalmente está bastante cerrada la garganta, es algo común. He tenido muchísimos alumnos y en general esto está bastante apretado. Hay mucho bruxismo en las personas, entonces todo esto está congestionado. Entonces, yo creo que está buena la guía de un maestro de canto, sobre todo si, todo esto es de mi visión, todo lo que estamos hablando es de una perspectiva, ¿no? Yo creo que está bueno tener un guía con una mirada consciente, porque yo creo que hay una instancia primero de catarsis, Sí. es empezar a aflorar y a expresar cosas que estaban ahí, algunas que ni sabía que estaban ahí. De hecho, hace unos meses tuve un alumno online que solo tuvo una sesión y me escribió a los días diciendo que él al día siguiente había tenido terapia, al día siguiente de tener la sesión, y que había conseguido accesar a vivencia de su infancia que hacía años la terapia no había conseguido accesar, porque se empezó a mover, la energía empezó a aflorar, a ¿cómo se llama? Desenvolver. Destrabar memorias. El cuerpo guarda memorias y hay un montón de terapias para destrabar esas memorias y hacerlas circular. Y el canto, que es lo que acá nos convocó, la propia voz, empieza a mover un montón de memorias. Entonces, yo creo que lo que suele pasar es primero empezar a hacer una catarsis de cosas que estaban ahí ocultas, otras que sí eras consciente que estaban ahí, empezar a ver una catarsis. Y mi visión, siempre de acuerdo a la persona que tengo enfrente y el momento, ¿no? Pero para generalizar, ir llevando a lo que sí quiero materializar, lo que sí quiero habitar en mí. Yo no quiero que nos quedemos en el lugar de catarsis, porque si no seguir expresando y materializando y vibrando en tu cuerpo algo que ya es para liberarse, no es para quedarse en la catarsis. ¿Sabes qué? Me Eh, hiciste acordar, amiga, como me vino una imagen, ¿viste del avatar? De los dibujitos del avatar, cuando el maestro le enseñaba eh, a cómo destrabar los chakras y le ujú, decía como, esto es, y le mostraba un arroyo, ¿no? Esto es como si tuvieses un chakra bloqueado. Entonces, con una varita, con una ramita, sacaba todo el moho y todo el vegetal mojado que había entre medio de río y como el bracito del río, ¿no? Entonces, en un momento de limpiar eso, el agua podía fluir mejor, ¿no? Y me hizo acordar esto, ¿no? Como la vibración de la voz. Yo creo que, como vos decías, ¿no? Hay como muchos métodos para como destrabar cosas de memorias y demás. Pero el canto, la voz, es como uno de los métodos más directos, porque trabajás directamente con vos, con tu cuerpo como resonador. Entonces, la vibración, ¿no? Es como que limpia eso, ¿no? Que estaba trabado. la misma vibración de tu sonido. Yo amo la música y los instrumentos son bellísimos y el sound healing y la musicoterapia es increíble, pero no es lo mismo, no quito valor, hablo solo para discernir. No es lo mismo algo que te penetra de afuera para adentro, tu piel, tus huesos, tus órganos, que desde adentro tu propia voz atraviese tus órganos, tus huesos, tus músculos, tu piel. Es una experiencia muy hermosa para vivir, Sí, porque puede que en algún momento sea incómodo, pero solo un momento, después es un placer. O sea, de hecho, por ejemplo, en la mujer hace mucho la analogía de la garganta y la vagina, porque son claro, las cuerdas válvulas. vocales. Ujú. Es una válvula, es un esfínter la garganta. ¿Entendés? Vos le podés tener así como vos decís el río ahí lleno de piedras y de ramas y de cosas de basura que está obstruyendo el fluir o cada vez disponibilizándolo más.
y es muy hermosa la experiencia de abriendo la voz, reconociendo la voz. Sí, totalmente. Y eso, la voz se embellece cuando se afina y cuando el cuerpo está cada vez más disponible, es más bella incluso. Y también lo que pude ver en muchas personas, ellas se den cuenta o no, o con el tiempo, es cómo mover la garganta y su voz los fue encaminando cada vez más en su camino, en su propósito, en su quehacer, en su labor, en su autoconfianza. Claro, Eh, es muy hermoso de acompañar y ver el poder de mover tu propia voz, cómo sí. va Porque saliendo tu autenticidad. te sintonizás, es como que tu frecuencia, no lo que vos decías como una radio, te sintonizás porque ya toda tu caja, todo tu instrumento está afinado, así como un instrumento puede estar afinado en un violín, en do, en sol, eh, en las claves, ¿no? De sol o de do, tu instrumento, que es tu cuerpo, también se afina a una cierta frecuencia, ¿no? Cuando no empezás a trabajar y empezás a cantar, y depende de lo que cantes, ¿no? Y te sintonices. Y esto me lleva también a pensar en lo que dijo Tesla, Nikola Tesla, que que cuando queramos descubrir el universo y que una de las grandes llaves para descubrir a Dios, al cosmos, al universo, era pensar en vibración, frecuencia y sonido, ¿no? Es como que ya nos fue tirando ahí como claves, súper. Por eso, ¿qué voy a cantar? ¿Qué voy a cantar yo? Por eso el mantra, ¿no? Los mantras tan antiguos tienen ese poder de... ¿Y qué pasa? Quizás al principio, con esto que yo contaba del proceso, ¿no? De primero quizás una catarsis y después de ir llevándolo por lo que uno realmente quiere emanar, quiere ser, quiere habitar y quiere construir. Y al principio, yo misma, mis cancioncitas, quizás al principio era un poco forzado, como decir, más alegría, y vos no te sentís muy alegre. No, mi amor, pero justamente de la palabra y entonces se empieza a sintonizar y se empieza a afinar, y cada vez te es más habitual, porque también desde acá vas configurando el software mental también, y la frecuencia del propio aparato corporal para habitar frecuencias. Y eso es en la práctica, en la repetición con conciencia, ¿no? Y al principio quizás puede ser un poco incómodo, lo sentís como falso, decir más alegría y capaz que te sentís triste, pero es ir entrando en esa sintonía y lo haces más habitual y lo vas encarnando. Entonces el poder de la intención, la palabra, el sonido y la frecuencia, wow, De una, es o inmenso. también como ir transformando, ¿no? Capaz que estás triste y te cantás ahí alguna media melosa y algo que te... o vos mismo podés escribir como, ¿no? Improvisar con la voz, como cómo te estás sintiendo, pero eso después se va transformando, ¿no? En otra energía. Amiga, ya para terminar casi, porque ya estamos casi en la hora, eh, y bueno, yo quiero que me respondas esto, si querés, obvio. Vos me podés responder esto y de paso ya te dejo con la última canción para que nos interpretes. Yo igual me despido ahora y ya te dejo para que cantes y después hacemos chau, 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 chau. Si te parece. Bueno, antes remarcarle a las personas que nos están viendo que esto va a quedar grabado en la fórmula conexión interna, tanto en Instagram como en YouTube. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, nada, si quieren ponerlo me gusta, compartir y demás. Y vamos a dejar los datos de Aileen para que se puedan contactar con ella y puedan tener una charla más directa. Si quieren tomar clases de canto, bueno, con respecto a todo esto que estamos hablando, ¿no? La opción de que pueda ser online en caso de que quiera. De una, Aileen está en Brasil en este momento, entonces para las personas que están acá y que quieran tomar clases con ella, así que lo pueden hacer online. Bueno, amiga, mira, la última pregunta, porque yo a todos los entrevistados les digo que
puedan dejar su último consejo, su último mensaje, eh, y lo vamos a encarar más hacia la voz, ¿no? Si tu voz tuviera que dejar un mensaje final, amiga, ¿qué cantaría hoy? ¿Te coparía improvisarnos algo con el ukelele? Si tenés ganas, o tu misma canción, quizás, y ya nos despedimos. Bueno, déjame sentirlo un poquito Sí, para no obvio, obvio. Yo la porque no quiero que se información. corte el vivo. Y yo creo que mis cancioncitas es lo que yo quiero transmitir, entonces quizás lo mejor que les puedo hacer, o esa es la intención, es a través de mi música justamente es lo que yo quiero transmitir, emanar, comunicar. Entonces quizás compartirle una de mis cancioncitas. Dale, genial, genial. Ese es el último mensaje, entonces. Sí, y esta música hablo en primera persona, pero lo que yo siento que yo soy es lo que cada uno puede despertar en sí mismo. Lo hablo en primera persona porque es lo más auténtico que siento que puedo decir, hablar de mí. Pero Hermoso. realmente justamente lo comparto porque siento que cada uno de nosotros a su manera lo es y lo puede despertar. ¿Bora? Bora, amiga, bora. Soy divina fuente, porque estoy conectada. Luz, luz, la caminada, más amor en la vida, más alegría. Yo me atrevo a soñar, yo me atrevo a sentir y dejarme ser. La 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 la. Suelto el control y voy a jugar. La 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 la. Hoy sale el sol de mi interior. Soy guerrera luminosa, soy guerrera luminosa, soy guerrera. Estoy lista para mi verdadero camino. Estoy lista y preparada para mi camino verdadero. Oh, oh.
Soy divina fuente, porque estoy conectada. Cabeza, corazón,